Y pasamos ahora al tema de la salud, de las enfermedades respiratorias. ¿Qué está pasando en la provincia de Córdoba? ¿Cuáles son los niveles que se están manejando? ¿Cuáles son las enfermedades que están en el top 10 del ranking de todas las que están transitando como es habitual en este periodo invernal? Para ello estamos con la doctora Paula Barbero, responsable del área de inmunizaciones de la provincia de Córdoba, que depende del Ministerio de Salud cordobés. Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo está la situación con las enfermedades respiratorias en la provincia de Córdoba? Bien, bueno, con respecto a este tema, digamos como que no estamos en un estado de alerta, no hay saturación de Ujú. los servicios de salud. Tenemos casos de luche, como hace unos años no estamos observando, pero sobre todo lo importante y para acá es como reforzar el tema de la importancia de la vacunación, ¿no? Tanto COVID como influenza, como tos convulsa, son enfermedades inmunoprevenibles, o sea, prevenibles con la vacunación. Ujú. Lo importante es vacunarse en tiempo y en forma, Claro. no cuando los virus ya están circulando, que es lo que nos ocurrió durante la pandemia. Que si bien para la pandemia no tenemos vacuna en el momento en que empezaron a aumentar los casos, pudimos dar cuenta que desde que empezamos a realizar los fueron apareciendo. Entonces, bueno, qué mejor ejemplo de que es importante venir, sobre todo la comunicación en aquellos grupos que presentan riesgos de Ajá. tenerlos, ¿no? Sí, estamos hablando, doctora, de los más chiquitos y los mayores de 50, digo, como grupos de riesgo, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, para la vacuna de prevenir la tos convulsa, tenemos vacunas en menores de 2 años, y tenemos la vacunación para la embarazada Ujú. también, ¿sí? Que va a proteger a su hijo que este tenga su esquema completo que ocurre a los 6 meses de recién. Entonces, esta es una estrategia sumamente importante, ya que el mayor número de casos y complicaciones se da en los menores de 1 año. Después, para otras enfermedades, como por ejemplo influenza, que es la gripe como comúnmente se la conoce, tenemos diferentes grupos de riesgo. Aquí también tenemos a las embarazadas, a los mayores de 65 años, a los menores de 2 años y al grupo entre 2 años y 64 años, a todos aquellos que tengan alguna enfermedad de base, como por ejemplo enfermedades respiratorias, cardíacas, diabetes, inmunocomprometidos. Y cuando ya hablamos de COVID, se han definido nuevos grupos de acuerdo al riesgo, que es para que reciban los refuerzos. Hoy ya Claro. hablamos de refuerzos en general, no hablamos de primer refuerzo, segundo, tercero, sino es, por ejemplo, inmunocomprometidos y mayores de 50 años Ujú. ya deben recibir una dosis de refuerzo cada 6 meses, teniendo en cuenta la fecha de la última dosis aplicada. Y el resto de la población, acá también incluimos a las embarazadas, perdón, y el resto de la población el refuerzo ya es cada 1 año. Doctora, acá el doctor Lucas Estefanini, que es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Río Cuarto, nos informaba días pasados que han aumentado los casos de COVID en la ciudad de Río Cuarto. ¿Lo mismo pasa en la provincia de Córdoba? Sí, se van reflejando y esto obviamente es si nosotros empezamos a observar, ocurre con el resto de las patologías inmunoprevenibles, cuando las coberturas empiezan a descender, le damos la oportunidad a los virus a tener esa posibilidad de volver, ¿no? Por eso nosotros seguimos remarcando la importancia de estar vacunados y esto que siempre digo, mientras las vacunas estén incorporadas en el calendario de vacunación, significa que existe el riesgo de seguir teniendo estas enfermedades entre nosotros.
Eh, por ahí perdemos la percepción de riesgo al no escucharlo como antes en los Claro. medios. Durante la época de pandemia se hablaba todos los días de COVID y al no tener noticias cotidianas, por ahí nos vamos relajando un poco. Lo mismo ocurre con sarampión, rubiola y polio, que son enfermedades eliminadas de nuestra región, pero al tener coberturas bajas tenemos el riesgo alto de que por situaciones de viajes, turismo, gente que venga de otros lugares con estos virus, podamos llegar a tener brotes nuevamente. Lo decía usted, doctora, que a raíz de que no se comenta tanto como fue en la época de la pandemia el tema del COVID, nos vamos un poquito olvidando. Recuérdenos, cada tanto nos tenemos que estar poniendo estos refuerzos de los cuales usted hablaba. Bien, con respecto, apuntando a estas enfermedades que vos remarcabas al principio, que son las respiratorias, tenemos la vacuna COVID, que el refuerzo se debe colocar teniendo en cuenta el riesgo de los distintos grupos, Ujú. ¿sí? Embarazadas, inmunocomprometidos y mayores de 50 años, el refuerzo es cada 6 meses, Ajá. ¿sí? Entonces, si tenemos dudas, si perdimos el carnet de vacunación, nos acercamos al vacunatorio más cercano, que el vacunador se puede fijar en el registro virtual y allí colocar la dosis si es que corresponde. Con respecto a gripe, a la vacuna para proteger contra influenza, si estamos dentro de los grupos de riesgo, la vacunación es anual. Todos los años debe repetirse esta vacunación, ya que el virus va mutando, ¿sí? La Ujú. cambia todos los años. Y con respecto a tos convulsa, la vacunación la reciben las embarazadas en cada embarazo y también los niños a los 2, a los 4, a los 6 meses de edad, al año y medio. Y después, en el ingreso escolar, tenemos vacunas para proteger contra esta enfermedad y a los 11 años de edad. Mientras tanto, doctora, ¿cuáles son las medidas preventivas que uno tiene que tomar para no enfermarse? Bien, con respecto a todo lo que sea respiratorio, por eso también aumentan en esta época Claro. en donde tenemos las temperaturas más bajas, es simplemente porque cuando tenemos estas temperaturas uno tiende a cerrar, a no tener los ambientes ventilados, ¿no? Entonces, bueno, las medidas son las mismas que manteníamos durante la pandemia, por ahí si estamos con síntomas respiratorios, Ujú. tratar de no acudir o no acudir directamente a los lugares, a nuestros lugares de trabajo o Claro. al colegio, respetar el tema de las carpetas médicas, eh, bueno, el lavado de manos, el tratar de mantener de alguna manera los ambientes ventilados para que haya una Sí, sí, sí. circulación de aire, ¿no? Que en realidad eso es lo que hace también que en esta época sean más frecuentes, más allá de la circulación de los virus, que aumenten los casos. ¿Y en qué casos hay que usar o hay que volver a usar el barbijo? Bueno, en realidad el barbijo ahora ya no estaría indicado por la epidemiología del momento, sí, pero en caso de que sea una persona inmunocomprometida, que ya esto indicaría una protección individual hacia ella, ¿sí? Hacia la Claro. persona, que por ahí en estos casos están, digamos, manejados bastante con el médico de cabecera de cada paciente. Y bueno, por ahí si la persona decide individualmente utilizar barbijos porque se sienta más protegido al circular en vehículos, en transporte Sí, sí. urbano y demás, Lo puede hacer. lo puede hacer tranquilamente, pero no es una indicación en este momento Obligatoria. para toda la población. Muy bien, doctora, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra de la doctora Paula Barbero, responsable de inmunizaciones de la provincia de Córdoba con las enfermedades respiratorias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta el jueves próximo.